Antonio José, construimos el Home Center y no le dejamos bahías. Se supone que cuando se hace un proyecto de más de 1.500 metros cuadrados de lote, y ese tiene más o menos como 13.000, debe haber lo que llaman un plan de implantación. Debe haber un estudio urbano sobre el impacto que se va a tener. Yo pienso que eso es una burla porque ha habido dos. Yo también estoy mirando el de Carrefour de la Ardila Lule, que también quedó con unos problemas de congestionamiento y de acceso complicados. Entonces, me parece que esas grandes superficies que pueden tener toda la capacidad de hacerlas y que obviamente tienen mucho éxito porque a la gente le gustan esos, debe ser el municipio, los municipios, mucho más rigurosos en las exigencias viales. Generalmente uno ve en otras ciudades que esos edificios están muy aislados, rodeados de grandes zonas de parqueo y se vuelven no un problema sino una solución. Ahí se hubiera podido hacer una muela para que el carro por lo menos se meta ahí. Sí, como hicieron en Megamall, y fíjese que aún es insuficiente porque esa fila se queda de taxis de los que están haciendo cola. Pero ahí no interrumpen los carriles, sí. Ahí hicieron un carril adicional. Sí, sí, sí. Eso es muy complicado de que lo entiendan las autoridades o qué es lo que pasa. Que son muy permisivas y es que en Bucaramanga es muy particular. Una señora va a hacer una boutique y le piden parqueadero para vender 3 porcelanitas. Y hay dos proyectos gigantescos, que es Confenalco en la carrera 27, que prácticamente ocupa toda la manzana y no tiene un solo parqueadero, porque en el edificio nuevo que hicieron en la parte de abajo, le hicieron sótano, se supone para parqueadero, y la dejaron de depósito, de bodega. Pero tiene un solo parqueadero, una manzana de un supermercado. Yo creo que es la única ciudad en el mundo que tiene eso. Y el otro, los descargues de Mercadefán y del Éxito en Cabecera, que son sobre la vía. Entonces, ¿cómo es posible que un almacén de ese volumen no tenga zona de descarga? ¿Quién es el responsable de eso? El curador en principio. Uno podría decir que el curador porque es el que le pone el sello, sí. Pero realmente planeación al no tener contemplada en la norma esas cosas. Es realmente más responsabilidad. Pero, y luego no se puede negociar. El alcalde no podría negociar con el hombre de Home Center, decirle, hombre, mire, nos equivocamos, haga los parqueos. Yo comentaba el otro día sobre el Plan Muelas. Yo decía, el Plan Muelas es una cosa tan trágica en Bucaramanga y tan imposible de hacer económicamente, que la única solución es que los inmuebles que no se usen para vivienda tengan la obligación de entrar a paramento. No es posible de que usted lleve 50 años con un almacén, con una cafetería, con una tienda, salió a paramento esperando a que el municipio le compre. Carrera 14, carrera 13. En todo el centro, en todas las zonas del centro. Prácticamente desde la 9ª hasta la 27. Y entre la Quebrada Seca y la 45, casi todas las calles están con ese problema. ¿Cómo va la 9ª? Entiendo que bien, eso se lo ganó una firma, entiendo que es un consorcio de unos ingenieros colombianos con unos mexicanos. Por fortuna, en ese sitio no hay vías, es decir, como eso va, las grandes obras van a ser en las escarpas, entonces no va a generar un impacto como cuando se hizo el intercambiador de la Puerta del Sol. Y solamente cuando se hagan las obras complementarias. Las orejas. Las orejas y las vías, porque eso, por ejemplo, va a atravesar la avenida del barrio Mutis y allá se van a ir varios predios, manzanas completas. Eso va a terminar conectado conectado al bueno. Sí. Eso le evita a uno el tener que subir de la gobernación a la 27 o a la 15 para ir a... Exacto, de ahí uno podría salir perfectamente a Coca-Cola. A Coca-Cola. O a la terminal de transportes o para ir para el aeropuerto. Sí. Ya. Y ahí se congestiona la ruta de para allá. Porque si no amplían por ejemplo, eso va a la 105, si usted quiere irse a Cañaveral. Sí, eso necesariamente... La 105 se va a congestionar. Hay otras vías, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un estudio con el área metropolitana para una vía que va desde El Porvenir a conectarse con el Rincón de Girón, ya más o menos, un poco más hacia la zona del anillo vial, pero es buscando salidas por esas montañas que para nosotros son como murallas, porque por esas murallas no podemos entrar, ¿no? Pero ya se hizo la primera, que en su momento fue medio escandalosa. La 45. La 45. Sí, claro. Hacerle un tajo. Y quedó bien. Para descongestionarse, perfecto. Y antes se había hecho lo que llaman la vía al Papa, que es el bueno Ciudadela. Sí, claro. Entonces, la meseta necesita que no sea así como... el plan vial de la meseta es como una hamaca.
Todas las vías confluyen en una sola pita. En una sola pita. Aquí sí. la Puerta del Sol y aquí la Virgen. La Virgen. Y sí, todas claro. no había pues, ninguna posibilidad distinta de salir, sino por Sí, esta. claro. Ya comienzan a haber otras. Apareció el viaducto de la Flora, apareció la vía del Papa, aparece la 45. Y hay otras vías que con el tiempo se van a tener que abrir, de la feria hacia abajo, que son vías como de finca, que nadie las transita porque son vías sin pavimento y porque son también un poquito peligrosas, porque pasan por zonas de invasión. Pero con la 45 era así también. La 45 era así, y esa quedó una vía que descongestiona enormemente. El puente del río Girón, el puente Flandes, ¿por qué se ha demorado tanto eso? Yo pienso que eso es, ojalá no ofenda a nadie con el comentario, como cuando nosotros vamos a un pueblo y la iglesia nunca la termina. Para seguir... Sí, claro. Entonces, de pronto eso, lo eternizan, porque es que es imposible que un puente de esas características haya durado 5 años. 5 años, yo no y puedo haya cambiado de entender. diseño varias veces. Ya ve uno el arco, ya Sí. por lo menos hay un arco. Sí, sí, sí. Eso significa que son 5 más para que esté el otro. Otros 5. Esperamos de que cumplan que el año entrante... Y mientras tanto la congestión, y la gente no pelea. A mí me sorprende eso. Nosotros tenemos un cuero de marrano, la cosa más espantosa. Y la cantidad de problemas que hubo con la gente que iba al aeropuerto, la gente que iba a Barranca, las cargas. La otra cosa, por ejemplo, la autopista, la doble carril al aeropuerto, se contrata por tramos. Se hace un tramo. En la El otro medida se que la demora. gente vende, ¿no? Porque es que también ha habido... Ahí yo digo que la ley debía modificarse. Para obras viales, ahora, la gente tiene todo el derecho a protestar, pero no a parar la vía. Si usted dice, no, yo tengo un proceso de juicio de sucesión, yo no quiero vender, mis hermanos viven todos en el extranjero, yo estoy separándome de la mujer, todos los líos del mundo tienen los Convergen ahí, predios. claro. Pero que esos líos no perjudiquen el desarrollo de las obras viales. Yo imagino que con la legislación nuestra, para hacer las Olimpiadas de China, Ah, no, 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 y la no. feria de Shanghái, No, 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 que no, tuvieron no. que sacar 2 o 3, o la represa de las 3 gargantas, Sí, que sacó, sí, sí. desapareció como 5 ciudades más grandes que Bucaramanga. Eso en Bucaramanga No, eso hubiera sido nunca se había podido imposible. hacer. No, y ahora la otra cosa es que eso termina en un juicio civil, ante la justicia civil. Y la justicia nuestra, en materia de velocidad, no entiende. Sí, 5 años, eso es rapidísimo. Y mientras tanto eso paraliza la obra. Yo no vendo, usted me tiene que hacer una expropiación. Y el proceso de expropiación dura 4 años. Y mientras tanto yo estoy ahí. Sí. Y otra cosa que las ciudades no han querido implementar, una cosa que está desde antes de la Constitución del 91 y se ratificó con un artículo especial en la Constitución del 91, que es la plusvalía. Es apenas elemental que si usted tiene una finca ganadera o una finca de tabaco y le llegó a la ciudad, usted no hizo ningún esfuerzo. Y pasó de Sí, claro. venderse por hectáreas Sí, sí, a venderse claro, por metros. claro. Y en ninguna ciudad, bueno, algo lo ha hecho, creo que Cartagena una vez lo hizo, pero en el área metropolitana ninguna ciudad ha implementado la plusvalía. Eso es tristísimo. Eso significa, ahora, si eso no se lo están ganando los constructores, se lo están ganando los dueños de fincas alrededor de la ciudad, que con eso se podía desarrollar la ciudad. Yo siempre he pensado que esos predios debieran comprarse por el valor del valor catastral más un 30%. Usted lo tiene habilitado en 100, yo le doy 130 y arreglado el problema. Eso hace que usted lo ponga en 1000, si eso vale así. Claro, y al menos se aumentan los fiscos. Sí, claro. Porque claro. el impuesto predial en Colombia es ridículo, ¿no? Soluciones en Bucaramanga. Yo pienso que Bucaramanga necesita que todos los bumangueses se involucren en el problema. Y ese primer paso, recuerdo una campaña que hizo Virgilio Barco en Bogotá en el año 67, cuando vivía una situación similar a la de Bucaramanga, que fue, él lo llamaba la bogotanización de los bogotanos. Yo creo que nosotros, los bumangueses, debíamos definir qué somos los bumangueses, qué queremos de la ciudad y definir unos 5 o 6 temas fundamentales y echar para adelante en esos temas, ¿no? Todas estas congestiones, todos estos problemas, no hemos sido capaces de crearnos conciencia colectiva, ¿piensas tú? La gente en eso es muy egoísta, porque cuando hay congestión, la gente lo que dice, yo hago lo mismo, yo parqueo también, porque ¿sí? Si el otro lo hizo, ¿por qué yo no lo hago? Entonces, yo creo que el primer tema es la educación ciudadana. ¿Las universidades entienden esto? Yo veo que las universidades, teniendo nosotros 75.000 estudiantes universitarios, es una 25 cifra, universidades tenemos.
es una cifra bárbara. Sí, sí, claro, eso es absurdo. Debía enfocarse un poco, debía la universidad, porque por ejemplo la máxima universidad nuestra es la UIS y siempre ha estado un poco aislada de los temas de ciudad. Yo pienso que debía haber como un pacto entre las universidades y los gobernantes para hacerlo. Pero no nos hemos puesto de acuerdo en lo más elemental, que es convertir a Bucaramanga y su área metropolitana en una sola ciudad, para que haya un solo director de circulación, un solo alcalde, un solo consejo, una sola oficina de planeación. Sí, pero toca hacer un consejo de 60 personas, porque yo no voy a dejar de ser concejal de Florida Blanca, tan buen negocio que es eso, por aceptar que hayan 14 de concejales. Y las ciudades se contradicen, las decisiones de una ciudad contradicen a la de otra. Ahí está el pico y placa. Sí, que el uno dice no quiero pico y placa y no lo hago. Sí. ¿Hay la posibilidad algún día de unificar eso? ¿La cosa política se puede manejar hasta ese extremo? Es un proceso largo, porque es un proceso que implica reforma constitucional y es un proceso que implica... Pero yo pienso que eso debía iniciarse desde donde se inician todos los cambios del mundo, que es desde la academia, los intelectuales, los estudios, demostrarlo con cifras. Si a la gente le dicen que usted sigue siendo pidecuestano porque usted tiene bandera, himno y tiene alcalde propio, y luego le dicen, sí, pero los impuestos que usted paga, la mitad se van en eso. Entonces ahí ya usted comienza a poner que el himno y la bandera y el alcalde es una cosa como mandar a recoger. Le sale como muy costoso. Es mandar a recoger, exactamente. Yo tengo un poco la angustia, o he tenido siempre la angustia, de que en Bucaramanga hay muchos centros educativos que pudieran hacer una buena gestión, pero en Bucaramanga tenemos magníficos administradores universitarios, hacen crecer las universidades, pero pésimos rectores. Las universidades están ahí, metidas en su nicho, bregando a hacer plata. La ciudad no les interesa. Y usted les toca el tema y eso para ellos es un complique porque tienen un problema con el ICFES, tienen un problema con la acreditación. Sí, no hay cosa más burocratizada en Colombia que la educación. Que la educación. Sí, y esos escalafones y cosas. Las universidades se han vuelto muy burocráticas, ¿no? Muy burocráticas y se han encerrado. No tocan el tema social para nada, porque eso les implica tocar el PIG. Y muchos posgrados y muchos diplomados no se hacen por interés en temas, sino por completar puntos. Que si tengo puntos como profesor, entonces... ¿sí? Los periódicos, ¿hasta dónde los periódicos, los medios de comunicación podrían servir? Claro, yo pienso que la televisión, por ejemplo, la penetración de la televisión es permanente. Yo creo que los niños y los adolescentes se educan más por los medios masivos. Pero el problema de los medios masivos es que como están tan supremamente comercializados, no les interesa la educación. La prueba es que la misma programación genera violencia, genera malos hábitos. Si hubiese una conciencia del papel que tienen los medios, seguramente la sociedad le daba mayor importancia a eso. Ese es otro tema terrible. Yo veo los programas de 8 a 10 de la noche, son todos unos programas sobre violencia, sobre sexo, sobre drogas, sobre... Y el porcentaje, usted ve la televisión, los dos canales privados se cogen como el 95% de los televidentes. Y los canales culturales, 0,1%. Sí, los programas culturales son a las 3 de la madrugada. Sí, entonces es como... ¿Habrá perspectivas? ¿Tú sí crees que podamos cambiar, Antonio José? No, yo soy muy optimista por esta razón, porque yo veo lo que fue la ciudad en los años 60 y todas las cosas que los papás de nosotros las consideraban como imposibles de llegar, se hicieron. Ahora que aparecieron otras peores o otros conflictos, así ha sido la humanidad. Amables televidentes, hemos hablado de la ciudad en que usted vive. Y hemos hecho unos planteamientos que al final de la historia confluyen en que el principal factor de cambio es usted mismo. En la medida en que usted sea capaz de cambiar y su cambio se suma a mi cambio y se suma al cambio de Antonio José y se suma al cambio de Pedro y al cambio de Luis, algún día lograremos cambiar la ciudad. Ha ido cambiando. La ciudad del 60 es distinta a la del 2010. Ojalá que la del 2020 sea muy distinta a la del 2010. Antonio José, gracias. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación.